Entonces, la verdad es que una y otra vez, desde que somos cristianos, yo creo que tú has leído una y otra vez estas escrituras y siempre parte en el corazón de pensar que Jesús era bueno, era un hombre bueno, hermanos, era un hombre justo, era un hombre fiel, era un hombre recto, era un hombre santo. ¿Cuántos adjetivos calificativos podríamos tener para nuestro Señor Jesús? Y ver de la forma en que murió, de verdad nos debe de llenar de muchísima gratitud en nuestro corazón, porque dio sin medida hasta lo que tenía, ¿verdad? Hasta su último aliento de vida. Y vemos cómo en su momento, cuando entrega todo, dice: todo se ha cumplido. Él no escatimó ni una gota de sangre, ningún lamento, ningún dolor. Él ya sabía que iba a pasar todo esto. Y él pudo decir en su último aliento: todo se ha cumplido. Y dice que entregó el Espíritu. Imaginas el Espíritu saliendo de Jesús, ¿no? Ese Espíritu que se le fue dado en el bautismo cuando bajó la paloma y se posó sobre él. Y hubo una declaración muy fuerte de Dios Padre, justo cuando la paloma baja hacia Jesús, dice: este es mi Hijo. O sea, cuando esa manifestación se hace presente, Jesús recibe el Espíritu Santo y la declaración inmediata de Dios Padre: este es mi Hijo. Amén. Y puedo también pensar cómo es que Jesús en su momento, al querer dar todo por nuestras vidas, realmente no pensaba en nuestros defectos, hermanos. No pensaba en nuestras mañías. Él pensaba en darnos una nueva oportunidad. Amén. Y vamos a comenzar. Quiero pedirles que me acompañen en una oración para el sermón del día de hoy. Padre bueno que estás en el cielo, eres tan increíble, eres igual de bueno que nuestro Señor Jesús, porque son lo mismo. Son tan buenos, tan perfectos, tan bondadosos con toda la humanidad, porque a pesar de que hay mucha maldad en este mundo, tú sigues dándole al ser humano para que coma. Sigues mandando las lluvias, esos ríos, Señor, que refrescan y riegan toda la tierra para que el ser humano tenga con qué producir y alimentarse ellos, alimentar a sus animales, a sus bestias. Todo lo que respira, Señor, que te alabe por lo bueno y bondadoso que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de esto. Te pido que nuestro corazón sea sensible, que toda persona que está escuchando este mensaje, su corazón no sea como el de una piedra que no siente ni escucha, que no siente absolutamente nada, sino que nuestro corazón sea tan sensible como una cera que se derrite, Señor, dentro de nosotros al escuchar tu mensaje, el mensaje de la verdad. Perdona nuestros pecados. Gracias por el mensaje de nuestro hermano Manuel Ramírez en la Santa Cena, por el mensaje de la ofrenda también, y hoy, en este momento, permítenos seguir aprendiendo. Es fascinante conocerte, Señor. Es lo mejor que podemos hacer, conocer tu historia, lo que tú eres, tus mandatos, tus decretos para nuestras vidas. Bendito seas, Padre, y es a través de mi Señor Jesús que te doy gracias y te pido esto. Amén. Vamos a Mateo 26. Nos quedamos por ahí en el versículo 14. Vamos del 14, por favor. Al 16. Muy bien. Miren lo que dice la Biblia. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El domingo pasado vimos cómo hubo una situación ahí
algo tensa entre Judas, María y Jesús. María, esa mujer que estaba tan agradecida con él, que fue y le dio un obsequio esplendoroso, ¿verdad? Increíble, un regalo muy especial, y Judas le dice, eso debieron venderlo y dárselo a los pobres, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Déjala tranquila, ella con este perfume que derramó sobre mí, me preparó para mi muerte, lo estaba ungiendo para la muerte de Jesús. Y después de ahí, Judas tuvo demasiado, fue suficiente para él. Y a partir de ahí decidió, su corazón ya estaba decidido a traicionar a Jesús. Y de inmediato, después de lo que vimos el domingo pasado, de inmediato vemos que ocurre este suceso. Judas va con los adversarios de nuestro Señor Jesús, con sus enemigos, quienes en su momento serían sus verdugos, los que lo mandarían matar, y les dice, imagínense a ese discípulo de Jesús, alguien que caminó mucho tiempo con Jesús, que Jesús le sirvió, lo alimentó, lo protegió, lo cuidó, lo amó tanto, y Judas va con ellos y les dice, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Como les decía, Judas ya había tenido demasiado con lo que pasó con María y no lo pudo soportar más. Estaba determinado, ya tenía el asunto en sus manos. Algunos se preguntan, o podemos preguntarnos, ¿por qué decidió traicionar a Jesús? Puede haber diversos factores. El que sí sabe muy bien por qué lo traicionó Judas fue Jesús. Pero alguno de esos motivos es que sintió desilusión de su maestro. Lo vio poca cosa. No lo vio como esos líderes del Antiguo Testamento que se subían a su caballo e iban a la batalla y conquistaban reinos y naciones y doblegaban a sus enemigos, ¿verdad? No lo vio como ese gran emperador, como el César, lleno de poder y de gloria, con ropas costosas. Y veía a su Señor Jesús con cualquier ropa, ¿no? Con sus sandalias. Y sintió desilusión de su maestro, quizás. Y por eso lo traicionó. Quizás pensó que Jesús iba perdiendo la batalla contra sus adversarios. Y vio su mente humana, así somos. Su mente humana pensó que lo iban a vencer, a derrotar. Que eran más poderosos, que eran muchos, que era un montón de sacerdotes, saduceos, fariseos. Y que eran demasiados contra solamente los 12 discípulos y unos cuantos más que creían en Jesús o que estaban muy cerca de él. Se dejó llevar por el poder que veían sus ojos y decidió irse al otro bando, en contra de Jesús. Quizás vio que Jesús iba perdiendo la batalla. Quizás se desanimó porque se dio cuenta en su mente humana que Jesús, o él pensó que Jesús no era el Mesías, ni tampoco el gran profeta, ni tampoco el Salvador del mundo. Pueden ser diferentes cuestiones las que podríamos pensar de por qué Judas traicionó a Jesús, pero una clara, definitiva, rotunda, que nos muestra en la misma Biblia es la codicia. La codicia dice, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¿Cuántos han perdido su fe por el dinero? ¿Cuántos han perdido su fe por las ganancias mal habidas? ¿Cuántos han perdido su fe y han dejado su fe por el sueño o el anhelo de los bienes materiales? Se olvidan de su Señor Jesús y corren tras migajas y abandonan al Maestro y lo dejan ahí. La codicia, bien dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de muchos males, amén, de muchos pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Hoy ves a muchachos que pierden su vida por unas migajas. Y sus patrones, los que los mandan, ellos están seguros
y los muchachos en la calle no, por unos cuantos pesos matan personas, por unos cuantos pesos arriesgan su vida, por la codicia, hermanos, por la codicia, por el esplendor que provocan las redes sociales, que esos chavos traen las mejores mujeres, los mejores autos, las mejores motos, la mejor ropa, y se deslumbran y se dejan llevar por esas tonterías. No, hermanos, cuidemos nuestro corazón de la codicia. ¿Sabes? Era tan codicioso, es terrible pensar, que lo vendió por 30 monedas, porque ni siquiera él decidió la cantidad, hermanos. Ni siquiera Judas decidió cuánto, ni dijo, ¿cuánto me dan? Y los fariseos o los maestros, perdón, los sacerdotes, ellos fueron los que decidieron cuánto darle a Judas. O sea, él estaba a lo que me quieran dar. Había tanta codicia en su corazón que lo que ellos le quisieran dar, él lo iba a recibir. Realmente, hermanos, bíblicamente la cantidad de 30 monedas de plata era muy pequeña en aquel entonces. En aquel entonces era ínfima. Era el precio que se pagaba por el más bajo de los esclavos. Los sacerdotes le pusieron el precio del esclavo de menos valor, porque así veían a Jesús como alguien de poco valor, y le dieron esas 30 monedas. Miren lo que dice en Éxodo 21:32. Vamos para allá. Miren lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios estaba dando algunas órdenes y mandatos de qué hacer si alguien asesinaba a una persona. Eran las leyes de aquel entonces. ¿Qué pasaba si una persona mataba a alguien, incluso sin querer, ¿verdad? Algún accidente o algo. Y tú puedes leer todo eso, ese capítulo, está muy interesante. Pero hay un apartado de este versículo que me llama mucho la atención, dice 21:32. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata, y el buey morirá apedreado. Es el precio que le pusieron a Jesús, el de un esclavo. Qué fuerte, hermanos, Pero todavía en el tiempo de Jesús era peor, porque esta escritura se dio muchos siglos antes de que Jesús llegara. O sea, todavía aparte devaluado. Eso es lo que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar en su momento. Y por eso yo pienso, cuando a veces me quiere en mi corazón, quiero sentir que a veces no es bueno o no es necesario sacrificar por tanto, ¿no? Yo pienso, ¿y Jesús? ¿Dónde quedó mi maestro? A quien yo le digo mi maestro, a quien yo le digo mi Señor, a quien yo le digo mi Salvador. No, hermanos. ¿Sabes que a veces podemos pensar, qué mala onda es Judas al traicionar a Jesús? Él lo traicionó por 30 monedas, nosotros los traicionamos. El ser humano lo traiciona por un hombre que le coquetea a una mujer, una mirada, coqueteándole. Judas por 30 y tú por una mirada. Lo traicionamos cuando no vivimos de manera adecuada delante de nuestro Dios, hermanos. Somos igual que Judas. Estamos en su misma posición. Nuestro pecado nos abruma. Estamos en las mismas circunstancias. El punto es, cuando nos encontramos en esa situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar nuestra alma, hermanos? Porque Judas desgraciadamente no trató su alma después de traicionar a Jesús.
Y nosotros tenemos esta gran oportunidad al estar aquí de poder reflexionar ante esto. Y cada que pienses en Judas como un traidor, piensa cuántas veces por menos de 30 monedas has traicionado a tu Señor Jesús. Menos de 30 monedas de plata. Miren lo que dice Mateo 26 del 17 al 20. Dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. ¿Qué era esto de la... Bueno, aquí habla de dos celebraciones, la del Festival de los Panes sin Levadura, que ahorita vamos a explicar un poquito a qué se refería o qué tenía que ver esta fiesta de los panes sin levadura y también de la Pascua. Eran definitivamente celebraciones importantísimas en el pueblo judío. Y vemos cómo Jesús guardaba muy bien en su corazón todas estas fiestas que su Padre le había mandado a su pueblo. Entonces Jesús en su momento, cuando estuvo aquí en la tierra, amaba esas celebraciones. Quiero que pienses en ese Jesús que no vivía de pequeño en Jerusalén y que sus padres preparaban, José y María, el burro, y llevaban las cosas para su ofrenda, ¿no? Para ofrendar. Y iban en el camino, dice la Biblia, que Sión era el monte del Señor, donde estaba Jerusalén. Era una altiplanicie. ¿Qué quiere decir? Que era como un monte y arriba estaba así, altiplanicie. Y quiero que pienses en ese Jesús pequeño, cómo iba hasta los 33 años que fue adulto, cómo se dirigía a aquel lugar con su corazón palpitando al pensar: voy a ir a adorar a mi Padre a la fiesta. O sea, van a estar ahí todos, va a estar todo el pueblo, va a ser algo bien especial. Y cada vez que hacían esa fiesta, Jesús iba con su corazón palpitando de emoción. Ojalá, hermanos, así viniéramos todos los domingos a la congregación del Señor, con nuestro corazón palpitando de emoción, porque nos vamos a encontrar con el Señor en el nuevo pacto. Ojalá y así fuera, hermanos, nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto era algo increíble, algo que conmovía sus corazones. Y a partir de ahí, Jesús abre una nueva celebración, la Santa Cena, de lo que nos habló nuestro hermano Manuel. A partir de ahí, Jesús dice: a partir de este momento, quiero que celebren esto en memoria de mí. Que tomen el pan y que tomen el jugo de uva, y esto va a ser perpetuo para que sean perdonados de sus pecados. Jesús dando una nueva orden, Jesús dando una nueva dirección. De ahora lo que el mundo y todos sus discípulos y todos los que tenían que estar con él, ahora tendrían que hacer. Qué especial. Vamos a analizar un poquito en qué consiste estas fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura. Y vamos a Éxodo 12, del 25 al 33, por favor. Éxodo 12, del 25 al 33. Dice la Biblia: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor.
porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Eso es un dato interesante y es muy importante. Dice: así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y de Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos, a los primeros varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche, y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Estaban urgidos porque ahora sí se fueran los esclavos israelitas. Casi, ya se van. Así, ¿verdad? Ahora sí les urgía que esos esclavos que habían servido para los egipcios durante 400 años. Egipto, hermanos, está construido. Todo lo que ves de Egipto, las ruinas, gracias a la esclavitud. Ahí está. A la esclavitud, al sufrimiento de muchas personas. Al pueblo de Dios, hermanos, eran sus esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús, retrocediendo otra vez al capítulo 26, estaba a punto de celebrar la Pascua. Esto es la Pascua. Después Dios les dice: todo esto celébrenlo. Y el pueblo lo estuvo celebrando en algunas ocasiones, otras hasta se olvidaron de celebrar esto. Es más, llegó un momento en que los mismos judíos no sabían ni dónde estaba el libro de la ley, y alguien se lo encontró ahí. Estaba quitando tiliches y ahí me encontré el libro de la ley. Imagínense, ahí se lo encontraron arrumbado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios les da este mandato y lo empiezan a celebrar, y llega el momento en que Jesús también lo celebra. ¿Ok? ¿Sabes qué? Dice en la escritura que en aquel entonces iban a recordar que el ángel del Señor no pasó y le quitó la vida a los judíos, pero sí a los de las familias egipcias. Y cuando dice todo primogénito va a morir, yo me puse a pensar, a ver, en mi caso sería muy triste, muy lamentable que fuera mi hijo Claudio, pero yo también soy el primogénito de mi padre, es decir, yo también me moriría. Fue una mortandad, hermanos, impresionante. Dice que no había ni una sola casa donde no hubiera un muerto. ¿Te imaginas el lamento en la madrugada? Dice que empezó a haber lamentos fuertísimos en todo ese lugar, gracias a que Dios actuó a favor de su pueblo. ¿Ok? ¿Por qué el pan sin levadura? Jesús lo celebraba. ¿Por qué razón el pan sin levadura? Pues bueno, la historia dice que Dios les ordena que preparen el pan, pero la levadura, para que haga el efecto necesario, que es en su momento inflar el pan, necesita tiempo. Y los israelitas no iban a poder hacerlo. Necesitaban hacer el pan y de inmediato salirse después de esta mortandad. Entonces, por eso Dios les ordena que en el futuro lo sigan haciendo así, para recordar, para que no olvidaran que Dios los había salvado de los egipcios, y que ese pan lo tenían que seguir haciendo de esa misma manera, para recordar lo bueno que había sido Dios. ¿Y qué más celebraban en la Pascua? Que el enemigo fue derrotado
Dos cosas celebraban: que el enemigo fue derrotado y que Dios dio libertad a su pueblo. Eso era lo que estaba también celebrando Jesús. Ok. Esta plaga de muerte, de mortandad, ahora pienso, ¿cómo habrá sido? Todos sabemos que los ángeles de Dios tienen mucho poder, ¿verdad? Según el estudio que hemos visto de los ángeles y los demonios, los ángeles, incluso los ángeles caídos, tienen poder. No sé si fue una enfermedad, no sé si a todos les provocó un infarto. ¿Qué habrá pasado? O sea, pero dice la Biblia que este ángel los hirió de muerte a todos y todos murieron ahí. Ok. Pero esta plaga directamente le pegó al corazón de Egipto, porque esta plaga fue en contra del dios Osiris. El dios Osiris, según los egipcios, era el dios dador de vida. Entonces era obvio que el dios de los egipcios era mucho más poderoso que Osiris, porque Osiris le daba la vida a los egipcios. Y ellos se dieron cuenta, los egipcios, no, nuestro dios Osiris no pudo hacer nada contra el dios de los egipcios. Pero también fue directamente contra el mismo faraón, porque el faraón se hacía a sí mismo Dios. Él decía, yo soy Dios encarnado. Lo que tú puedes conocer de Dios, yo soy. Pero cuando el ángel hiere de muerte a su hijo, es como, no, el Dios de los egipcios es mucho más, el Dios de los judíos es mucho más que yo, de los hebreos. Todavía no podríamos decir de los judíos, ¿verdad? Sino de los hebreos, es mucho más que yo, porque me quitó a mi hijo. Es mucho más poderoso, no puede hacer nada en contra de ese Dios. Miren lo que dice Éxodo 4, 22 y 23. Vamos para allá. Dice, entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Qué fuerte. Los hebreos ya habían pedido clemencia, estaban sufriendo mucho. Pidieron en su momento a Dios, dice la Biblia, que su clamor se escuchó hasta el cielo y que Dios los escuchó. También le habían pedido clemencia al faraón, de que las jornadas de trabajo no fueran así de duras, de complicadas. Y el faraón, lárguense de aquí, no los quiero ver, perezosos, pónganse a trabajar. Fuera de mi vista, el faraón. Los hebreos clamaron, pidieron ayuda, no los escucharon, y después Dios les dice, como no dejaste salir a mi primogénito, ahora yo te voy a quitar a tu primogénito. Y ahora los que clamaban eran los egipcios. Los que lloraban, los que se lamentaban al ver a su hijo, a su primer hijo varón muerto ahí. Ahora los que se lamentaban eran ellos. Qué importante es, hermanos, que escuchemos lo que Dios nos dice en su momento. Las advertencias, cuidado con esas amistades. Cuidado con esas cosas que estás haciendo. Cuidado con lo que estás ingiriendo. Cuidado con lo que te metes. Cuidado con... Los egipcios no quisieron escuchar. Dios una y otra vez. ¿Cuántas veces se presentó Moisés con el faraón, hermanos? Muchas veces a decirle, cambia tu actitud, mira, danos chance. Pero se negó. Hay que abrir nuestros oídos bien cuando la palabra de Dios, cuando Dios nos pide algo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos claman, no les hacen caso y después Dios les quita la vida a los primogénitos. Y algo que me llama mucho la atención es que Moisés clama por el pueblo en algún momento. Dios dice, Dios, este es tu pueblo. O sea, ayúdalos, haz algo por ellos. También el corazón de Moisés, increíble. Vamos otra vez, hay que volver otra vez a Mateo 26.
Miren lo que dice la Biblia, Mateo 26 del 21 al 25, dice: mientras comían les digo la verdad, ahí estaban comiendo ese pan sin levadura, hermanos, o sea, era increíble, o sea, ese momento era algo muy especial, era muy importante lo que estaba sucediendo ahí. Dice, mientras comían les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, hermanos, el punto era celebrar. Era una fiesta de mucho gozo, de mucho ánimo. Y Jesús da este sorprendente anuncio. Piensa que estás comiendo con tus mejores amigos, hermanos de la iglesia, están pasándola muy bien. Está, qué padre, ¿no? Aquí con la carnita asada y las quesadillas y todo, y de repente alguien da un anuncio así que ay, se te atora. O sea, estaban en una celebración y Jesús da este sorprendente anuncio: uno de ustedes me va a traicionar. La verdad es que fue un anuncio en una celebración. ¿Por qué en una celebración de este tipo? ¿Por qué esta noticia tan desagradable? Saben que en la Pascua, estábamos hablando de la Pascua, Dios les dice: en la Pascua coman un cordero y cómanlo con hierbas amargas, para que recuerden que no fue fácil. Y ahora sus discípulos estaban comiendo el pan sin levadura amargamente, hermanos. No podían haber tenido una noticia tan complicada, así difícil. Como Jesús, cada palabra, hermanos, cada palabra que Jesús decía en ese momento tenía un significado muy importante, ¿no? De que sus discípulos iban a estar comiendo, así como comían en aquel entonces, ese cordero sacrificado, porque se sacrificaba un cordero. Ahora el cordero, ¿quién era el cordero de esa Pascua, hermanos? Jesús. Era ese cordero de la Pascua. Representaba ese cordero. Y Jesús, siguiendo con ese mandato de Dios, les da esta noticia y sus discípulos comen amargamente después de la noticia que Jesús les da. El Salmo 41:9, miren lo que dice la Biblia, vamos para allá. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y ahí tienes a Judas cumpliendo esta escritura. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. La pregunta de Judas fue terriblemente hipócrita. Es una palabra fuerte, ¿verdad? ¿Alguien te ha dicho hipócrita? Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Jesús da el anuncio, dice que uno por uno le preguntó. Imagínate a los 12, imagínate a Pedro: ¿acaso seré yo, Señor? Y luego Juan: ¿acaso seré yo? Y así de uno por uno. Y llega Judas y dice: ¿acaso seré yo? Hermanos, ya era un corazón tan duro, de que ya era
Pues muy hipócrita su pregunta, era nada más como por preguntarle a Jesús, porque él mismo sabía que ya había recibido, que ya había platicado, que ya había acordado la entrega de Jesús con sus adversarios. Era una pregunta hipócrita. Y saben que, en cierta manera, algo que me da gusto ver de sus demás discípulos es que ellos se preguntaban con un corazón sincero, ¿acaso yo voy a ser? Preocupados. Pero nadie dijo, ¿acaso será Judas? O sea, cuando se trata de entrar a nuestra vida, ojalá y nuestras preguntas siempre fueran así: Dios, ¿yo qué he hecho delante de ti? Y no estar viendo a los demás. Y no estar viendo a los demás Judas, ¿verdad? Ojalá y nuestro corazón sea siempre preocuparnos en lo más íntimo por lo que estamos haciendo nosotros incorrectamente delante de Dios. Eso me da alegría de ver a sus discípulos, ¿no? ¿Seré yo? ¿Acaso seré yo? Pero nadie dijo, pues va a ser Judas, ¿no? A pesar de lo que acababan de ver con el asunto de María y los dineros, y que Judas se robaba el dinero, dice la Biblia, que se robaba el dinero de las ofrendas, Judas. La preocupación de ellos era: yo cómo estoy delante de ti, mi Señor. Yo qué cuentas tengo que darte a ti de mi vida, de lo que yo soy. Eso les preocupaba profundamente, hermanos. Y ¿sabes qué? Jesús tampoco acusó a Judas. O sea, Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. No dijo, quiero decirles aquí, delante de todos, quiero anunciarles que Judas me va a traicionar. O sea, todavía Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse a Judas, de que recapacitara, de que cambiara su actitud, de que buscara un arrepentimiento profundo en su corazón. Jesús no lo acusó, hermanos, eso es impresionante, no lo acusó en ningún momento, no le dijo, tú eres, no, le dio ese chance. ¿Sabes? Manuel hablaba, esa escritura es muy fuerte, de cómo no comer el pan de la Santa Cena indignamente. No sé si Pablo recordó lo que hizo Judas, hermanos, o no sé si el Espíritu se lo reveló a Pablo, pero Judas comió indignamente, hermanos, el pan, lo remojó con Jesús y se lo llevó a la boca. Es muy fuerte esa escritura, ¿verdad? Ahorita que Manuel hablaba de eso dije, wow, o sea, Judas comió así. Hay que cuidar mucho nuestro corazón cada que tomemos la Santa Cena. Pues nuestras intenciones, nuestro corazón y todo lo que hacemos al venir, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. Vamos a seguir, hermanos, analizando este capítulo de la Pasión de Jesús, hablando de la Pascua, que son cosas increíbles, ¿verdad?, que seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, y que Dios nos ayude, hermanos, a vivir de acuerdo a su voluntad, a lo que quiere de nuestras vidas. Amén. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre santo y bueno, que estás en el cielo, bendito seas. Gracias por las cosas tan buenas que nos das. Permite que valoremos el sacrificio de Jesús y la relación que podemos tener con nuestro mejor amigo. Gracias por esa oportunidad, porque Jesús pues no es solamente nuestro amigo, es nuestro hermano, es nuestro consejero. Es lo más admirable que podemos tener aquí en esta faz de la tierra. Bendito seas, Padre, gracias. Y es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén.